Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada a la docencia. Cómo está cambiando la forma de enseñar y de aprender y qué retos plantea en la evaluación, la integridad académica y, por supuesto, en la propiedad intelectual. Y qué riesgos y ventajas conlleva su uso tanto para el alumnado como para el profesorado. En 30 minutos recorreremos 11 bloques temáticos con una visión práctica y equilibrada de este cambio. Esta es la hoja de ruta de la presentación. Comenzaremos analizando el impacto de la inteligencia artificial en la forma de enseñar y de aprender, para pasar después al cambio de paradigma que supone en el conjunto del sistema educativo. Abordaremos también la evaluación, la generación de materiales docentes, la integridad académica y, por supuesto, la propiedad intelectual. A continuación, revisaremos los riesgos tanto para el alumnado como para el profesorado, el papel de la implicación académica del alumnado, lo que en terminología anglosajona se llama engagement, y cerraremos con las ventajas de una integración bien planificada, además de unas conclusiones y recomendaciones finales. Antes de entrar en los 11 bloques temáticos, conviene situar brevemente el contexto. En los últimos años, la aparición de modelos de inteligencia artificial generativa, los llamados Large Language Models, capaces de producir texto, imágenes o código de forma casi instantánea, ha entrado con fuerza en las aulas, tanto por iniciativa del profesorado como, muy especialmente, por parte del propio alumnado. Esto ha puesto sobre la mesa 3 fenómenos clave que iremos viendo a lo largo de la presentación. 1. La automatización de tareas que antes exigían mucho tiempo. 2. La posibilidad de personalizar el aprendizaje a una escala antes inalcanzable. Y 3. La necesidad urgente de repensar aspectos como la evaluación, la integridad académica o la propiedad intelectual. Con esta base, comencemos por el primer bloque. Comenzamos con el primer bloque. ¿Cómo está cambiando la forma de enseñar de los docentes? La irrupción de la inteligencia artificial generativa no sustituye al profesor, pero sí transforma profundamente su papel en el aula. El docente pasa de ser la principal fuente de información a convertirse en un guía que ayuda al alumnado a interpretar, contrastar y aplicar el conocimiento generado o facilitado por estas herramientas. Veamos con más detalle en qué se traduce este cambio en el día a día del profesorado. En la práctica, este cambio se traduce en varios aspectos concretos. En primer lugar, el diseño de clases se vuelve más personalizado. La inteligencia artificial permite generar variantes de un mismo contenido, adaptadas a distintos niveles o estilos de aprendizaje, algo que antes suponía un esfuerzo enorme para el profesorado. Es decir, esto nos va a permitir llegar a una atención a la diversidad más grande que lo que se estaba llevando hasta ahora. En segundo lugar, muchas tareas administrativas y repetitivas pueden automatizarse parcialmente, liberando tiempo docente para actividades de mayor valor pedagógico. En tercer lugar, se refuerzan metodologías activas, como el aula invertida, donde el alumnado prepara contenidos apoyados en la inteligencia artificial antes de la sesión presencial y ésta se dedica a la aplicación práctica y al debate. Finalmente, y quizá lo más importante, el docente se convierte cada vez más en un facilitador, alguien que ayuda a interpretar la información, a desarrollar el pensamiento crítico y a dar sentido humano al proceso de aprendizaje, funciones que ninguna herramienta de inteligencia artificial puede reemplazar. El segundo bloque nos lleva al otro lado del aula, al alumnado. La forma en que los estudiantes aprenden también está cambiando de manera notable, gracias a la inteligencia artificial. Disponen de tutores virtuales disponibles las 24 horas, de sistemas que se adaptan a su ritmo de aprendizaje y de herramientas que facilitan
el acceso inmediato a las explicaciones y ejercicios. Estos asistentes virtuales, también conocidos con el nombre de EduBots, permiten un aprovechamiento continuo por parte del alumnado. Pero este nuevo escenario también plantea preguntas sobre la autonomía y el esfuerzo cognitivo real del estudiante. Respecto a cómo aprenden los discentes, destacan varios fenómenos. Por un lado, el aprendizaje adaptativo. Plataformas que analizan el desempeño del estudiante y ajustan automáticamente la dificultad o el tipo de ejercicios propuesto, algo muy difícil de lograr a esa escala sin apoyo tecnológico. Por otro lado, la disponibilidad permanente de asistentes conversacionales, también llamados EduBots, permite al alumnado resolver dudas fuera del aula, en el momento en que están estudiando, lo que puede mejorar la comprensión y reducir la frustración. Sin embargo, este nuevo entorno exige también nuevas competencias. Saber formular algunas preguntas precisas, contrastar la información recibida y mantener una actitud crítica ante las respuestas generadas por la inteligencia artificial. Existe además un riesgo de aprendizaje superficial. Si el estudiante se limita a copiar respuestas sin procesarlas, el esfuerzo cognitivo necesario para consolidar el conocimiento puede verse reducido. Por ello, el diseño de actividades que exijan reflexión, argumentación propia y aplicación práctica resulta más importante que nunca para garantizar un aprendizaje profundo y significativo. El tercer punto tiene un carácter más transversal, el cambio de paradigma que supone la inteligencia artificial en el conjunto del sistema educativo. No solo hablamos de nuevas herramientas, sino de una transformación en los objetivos, en los métodos y en la propia concepción de qué significa educar en la era de la información generada por las máquinas. Este cambio de paradigma se puede resumir en 4 grandes desplazamientos. Primero, del contenido a la competencia. Memorizar información pierde peso frente a saber utilizarla. Analizarla y aplicarla de forma crítica, precisamente porque la información está cada vez más disponible de forma inmediata. Segundo, se consolida un modelo educativo centrado en el estudiante, en el que los sistemas de inteligencia artificial permiten personalizar la enseñanza a una escala que antes era inviable con los recursos disponibles. Tercero, la evaluación tiende a volverse más continua y más formativa, alejándose del examen puntual como única fuente de información sobre el aprendizaje. Y cuarto, emerge la necesidad de una alfabetización en inteligencia artificial que sea transversal a todas las materias. Entender cómo funcionan estos sistemas, cuáles son sus sesgos y limitaciones, y cómo utilizarlos de forma ética y eficaz se convierte en una competencia tan básica como saber leer, escribir o calcular. Este es, en definitiva, el verdadero cambio de fondo que estamos viviendo en el sistema educativo. Pasamos ahora a un tema especialmente sensible: la evaluación del alumnado en un contexto en el que la inteligencia artificial puede generar respuestas, ensayos o soluciones de forma casi instantánea. Esto nos obliga a repensar qué evaluamos, cómo lo evaluamos y qué instrumentos utilizamos para asegurarnos de que estamos midiendo el aprendizaje real del estudiante. En cuanto a la evaluación, la inteligencia artificial ofrece posibilidades muy interesantes en el terreno formativo. Por ejemplo, puede dar retroalimentación inmediata sobre un borrador o un ejercicio, señalando errores y sugiriendo mejoras antes de la entrega final. Y esto favorece realmente el aprendizaje autónomo. En pruebas de respuesta cerrada, la corrección automatizada agiliza mucho el trabajo docente, aunque siempre conviene supervisar los resultados para evitar errores del sistema. El verdadero reto aparece en las pruebas de desarrollo
o trabajos escritos. Es decir, si un estudiante puede generar un texto completo con inteligencia artificial en segundos, el resultado final deja de ser suficiente para evaluar el aprendizaje. Por eso es necesario diseñar evaluaciones centradas en el proceso, en el razonamiento y en la aplicación práctica de los conocimientos, que son en definitiva más difíciles de sustituir por completo mediante la inteligencia artificial. En este contexto, la evaluación oral, los exámenes presenciales y los proyectos supervisados en el aula recuperan un valor especial, ya que permiten comprobar directamente la comprensión y la autoría real del trabajo presentado por el estudiante. El quinto bloque aborda una de las aplicaciones más extendidas de la inteligencia artificial en la docencia. Este es el caso de la generación de materiales educativos. Por ejemplo, apuntes, casos prácticos, cuestionarios o presentaciones pueden crearse o adaptarse en cuestión de minutos. Esto representa un ahorro de tiempo considerable para el profesorado, siempre que se utilice con criterio. Entre los usos más habituales de la inteligencia artificial generativa en la docencia se encuentra la creación de materiales. Apuntes, resúmenes o esquemas conceptuales que antes requerían horas de trabajo pueden obtenerse en un primer borrador en cuestión de minutos. Lo mismo ocurre con los casos prácticos y ejercicios. Es posible generar múltiples variantes de un mismo problema, adaptadas a distintos niveles de dificultad, lo que enriquece enormemente la práctica del alumnado. Es decir, podemos generar materiales docentes para atender a la diversidad del alumnado. También resulta muy útil para elaborar cuestionarios de autoevaluación o primeros borradores de presentaciones. Ahora bien, es fundamental subrayar un punto crítico. Todo contenido generado por inteligencia artificial debe pasar por una revisión humana rigurosa. Estos sistemas pueden producir errores conceptuales, datos inexactos e incluso información inventada con apariencia de rigor, un fenómeno conocido como alucinación. Por tanto, la inteligencia artificial debe entenderse como un punto de partida que agiliza el trabajo, nunca como un producto final listo para usar sin supervisión experta del docente. Llegamos a un tema especialmente delicado, la integridad académica. La facilidad de generar textos, resolver ejercicios o producir trabajos completos con inteligencia artificial plantea retos muy importantes para garantizar que el alumnado demuestre realmente sus propios conocimientos y sus capacidades. La integridad académica es probablemente uno de los aspectos que más preocupa al profesorado. A diferencia del plagio tradicional, que copia literalmente un texto existente, el contenido generado por inteligencia artificial es original en su formulación, lo que hace mucho más difícil su detección mediante los métodos convencionales de comparación de textos. El problema de fondo no es tanto el uso de la inteligencia artificial en sí, sino su uso no declarado. Es decir, presentar como propio un trabajo elaborado total o parcialmente por un sistema de inteligencia artificial constituye una falta de honestidad académica. Existen herramientas que intentan detectar textos generados por IA, pero es importante conocer sus límites. En primer lugar, presentan tasas de falsos positivos. En segundo lugar, presentan tasas de falsos negativos, nada desdeñables, y nunca deberían utilizarse como única prueba para sancionar a un estudiante. La estrategia más robusta combina políticas institucionales claras que definan qué usos de inteligencia artificial están permitidos y el diseño de actividades de evaluación, como es el caso de defensas orales, trabajos por fases o ejercicios en el aula, que sean por su propia naturaleza más resistentes al uso indebido de estas herramientas. El séptimo bloque nos lleva al terreno de la propiedad intelectual. Cuando un sistema de inteligencia artificial genera un texto, una imagen o un material didáctico, surgen preguntas legales y éticas todavía en discusión. Tal es el caso de quién es el autor, qué ocurre con los datos usados para entrenar estos modelos
¿Y qué derechos tiene el docente sobre lo que genera? La propiedad intelectual es un terreno complejo y todavía en construcción legal. Un primer problema es la autoría de los contenidos generados por inteligencia artificial. En la mayoría de los marcos jurídicos actuales, incluido el español y el europeo, solo se reconoce la autoría de una persona física. Por lo que un texto o imagen generado íntegramente por una máquina se sitúa en una zona de incertidumbre respecto a su protección. En segundo lugar, un segundo problema que afecta a los propios modelos de inteligencia artificial es que se han entrenado con enormes cantidades de texto e imágenes obtenidas de Internet, muchas de ellas protegidas por los derechos de autor, por lo que ha dado lugar a numerosos debates y procesos judiciales sobre la legitimidad de su uso. En el contexto docente, es importante recordar que subir libros completos, artículos académicos o imágenes protegidas a herramientas de inteligencia artificial puede vulnerar los derechos de sus autores. Por último, cabe destacar que el marco legal está en pleno desarrollo. Normas como el Reglamento Europeo de la Inteligencia Artificial intentan aportar mayor seguridad jurídica, pero se trata de un terreno cambiante que exige mantenerse actualizado. El uso de la inteligencia artificial también conlleva riesgos para el alumnado, que no debemos pasar por alto. Este bloque se centra en un repaso de los principales peligros asociados a un proceso en el que estemos asociados a un uso poco crítico o excesivo de estas herramientas por parte de los estudiantes. Entre los riesgos más relevantes para el alumnado destaca, en primer lugar, la dependencia excesiva. Es decir, un uso poco reflexivo de la inteligencia artificial puede reducir la tolerancia a la frustración y la capacidad de perseverar ante un problema difícil sin recurrir inmediatamente a la ayuda tecnológica. En segundo lugar, existe el riesgo de erosión del pensamiento crítico. Es decir, si el estudiante se acostumbra a aceptar sin cuestionar las respuestas que recibe, se debilitan habilidades esenciales, como es el caso del análisis, el contraste de fuentes y la argumentación propia. En tercer lugar, hay que tener en cuenta los sesgos y la desinformación. Los sistemas de inteligencia artificial pueden reproducir prejuicios presentes en los datos con los que fueron entrenados y en ocasiones generar información incorrecta presentada con total seguridad, lo que resulta especialmente peligroso para estudiantes que todavía están formando su criterio. Por último, no debemos olvidar la brecha digital, ya que no todo el alumnado dispone del mismo acceso a estas tecnologías, así como las cuestiones de privacidad relacionadas con los datos personales que se comparten al utilizar estas herramientas. De forma paralela, el profesorado se enfrenta a sus propios riesgos ante la incorporación de la inteligencia artificial en su labor docente. En este bloque analizamos las principales preocupaciones que afectan directamente al colectivo docente. Profesorado también afronta riesgos importantes en este proceso de cambio. El primero es la sobrecarga. Aprender a manejar nuevas herramientas, adaptar los materiales existentes y rediseñar los sistemas de evaluación exige tiempo y formación que en muchas ocasiones no está debidamente reconocido ni compensado dentro de la carga docente habitual. El segundo riesgo es la brecha de competencias digitales dentro del propio claustro, dentro del colectivo del profesorado. No todo el profesorado parte del mismo nivel de familiaridad con estas tecnologías, lo que puede generar desigualdades notables en su aplicación dentro del mismo centro o del mismo departamento. En tercer lugar, existe una comprensible incertidumbre sobre el futuro del propio rol del docente ante el avance de la inteligencia artificial. Sin embargo, el consenso actual entre especialistas apunta a una transformación de las funciones docentes, no a su sustitución, dado el peso insustituible de la dimensión humana, emocional y ética de la enseñanza. Por último, el profesorado
asume una responsabilidad ética especial, ya que se convierte en un modelo de referencia para que el alumnado aprenda a utilizar estas herramientas de forma responsable, lo que exige una formación continua y un criterio propio bien fundamentado. El penúltimo bloque temático se centra en lo que llamamos en jerga anglosajona engagement, es decir, el grado de implicación, motivación y participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje. La inteligencia artificial ofrece nuevas vías para mejorar este aspecto tan determinante para el éxito educativo. En relación con el compromiso académico del alumnado, la inteligencia artificial abre posibilidades muy interesantes. La gamificación y los contenidos interactivos generados con apoyo de la inteligencia artificial permiten crear retos y simulaciones más atractivas que las metodologías puramente expositivas, incrementando la motivación intrínseca del estudiante. La personalización también juega un papel clave cuando los ejemplos, el ritmo y el formato de los contenidos se adaptan a los intereses concretos de cada estudiante, aumenta la percepción de relevancia y con ella, por supuesto, la implicación. Además, la retroalimentación inmediata que ofrecen muchas herramientas de inteligencia artificial refuerza la motivación, ya que el estudiante puede corregir su rumbo al instante en lugar de esperar días o semanas hasta la siguiente evaluación. Sin embargo, es importante señalar también el riesgo de sobreestimulación. Un exceso de elementos interactivos, notificaciones y estímulos digitales puede generar dispersión y fatiga cognitiva. Por ello, conviene buscar un equilibrio entre el uso de estas herramientas y los momentos de reflexión pausada, tan necesarios para la consolidación real del aprendizaje. Llegamos al último bloque temático, antes de las conclusiones. Un repaso de las principales ventajas que ofrece una integración bien planificada de la inteligencia artificial en el sistema educativo, como contrapeso a los riesgos que hemos analizado anteriormente. Entre las principales ventajas de una integración bien planificada de la inteligencia artificial destaca, en primer lugar, la eficiencia. Es decir, la automatización de tareas repetitivas libera tiempo docente, que puede dedicarse a la atención personalizada, la innovación pedagógica y el acompañamiento humano del alumnado, entre otros, que es al fin y al cabo el núcleo de la labor educativa. En segundo lugar, la personalización a gran escala permite ofrecer itinerarios de aprendizaje adaptados a cada estudiante, algo que hasta hace poco solo era viable en contextos con recursos económicos muy elevados. Es decir, podemos atender a la diversidad de manera mucho más enfocada en cada alumno. En tercer lugar, la accesibilidad y la inclusión se ven reforzadas gracias a las herramientas de transcripción, traducción automática o adaptación de contenidos que facilitan enormemente el acceso al aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas específicas. Por último, los datos generados por estas herramientas ofrecen información muy valiosa para la toma de decisiones, tanto a nivel de aula como a nivel institucional, permitiendo ajustar estrategias pedagógicas con base en evidencias reales y no solo en intuiciones. Para cerrar, permítanme resumir las ideas principales de esta presentación. La inteligencia artificial está transformando profundamente la forma de enseñar y de aprender, pero no sustituye al docente. Desplaza su papel hacia la orientación, el acompañamiento y el desarrollo del pensamiento crítico. Estamos ante un cambio de paradigma educativo en el que el valor se desplaza del contenido memorizado hacia las competencias aplicadas. Esto obliga a repensar la evaluación, a reforzar la integridad académica y a clarificar cuestiones de propiedad intelectual todavía en desarrollo. Al mismo tiempo,
hemos visto que existen riesgos reales, tanto para el alumnado como para el profesorado, que deben gestionarse con una formación adecuada, con políticas institucionales claras y con un uso crítico y responsable de estas herramientas. Bien planificada, la integración de la inteligencia artificial representa una oportunidad extraordinaria para mejorar la calidad, la personalización y la accesibilidad de la educación. A partir de todo lo expuesto, quisiera proponer algunas recomendaciones prácticas. En primer lugar, es fundamental invertir en la formación continua del profesorado, tanto en el manejo técnico de estas herramientas como en su uso pedagógico y ético. En segundo lugar, cada institución debería contar con políticas claras sobre qué usos de la inteligencia artificial están permitidos y cómo deben citarse o declararse. En tercer lugar, conviene rediseñar progresivamente los sistemas de evaluación, dando más peso al proceso, al razonamiento y a las pruebas orales o presenciales. En cuarto lugar, resulta esencial fomentar de manera explícita el pensamiento crítico y la verificación de la información entre el alumnado como competencia transversal. En quinto lugar, tanto docentes como estudiantes deben comprometerse con un uso ético y transparente de estas tecnologías, respetando siempre la propiedad intelectual. Y por encima de todo, no debemos olvidar que el acompañamiento humano sigue siendo y debe seguir siendo el eje central de cualquier proceso educativo de calidad. Muchas gracias por su atención. Durante estos minutos, espero que este recorrido por los principales retos y oportunidades de la inteligencia artificial en la docencia haya resultado útil y estimulante. Una vez más, muchas gracias.